¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este café online de conversaciones de altura, que en esta ocasión me encanta estar de manteles blancos, no de manteles largos. Estamos de manteles blancos. ¿Por qué? Porque está Tania Tamara Núñez con nosotros y Tania casi siempre se viste de blanco. Tania es una persona que cuando hace sus posteos en redes es muy dulce, muy sonriente y todo. Pero cuando uno ve la formación que trae, dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Es como el yin y el yang en una sola mujer. Y bueno, me encanta tenerla aquí. Ahorita van a ver quién es Tania, porque es súper interesante. Nosotros empezamos una linda amistad a partir de la pandemia. Son de esos regalos que las crisis nos dan en la vida y que nosotros decidimos tomarlos o no, y no tan solo tomarlos, sino cuidarlos y consolidar las relaciones para construir algo juntas. Y en eso estamos, porque también somos mujeres así súper empoderadas y positivas y vámonos para adelante. Luego nos duelen las rodillas o los pies o la espalda, donde nacen las alas de los ángeles, ahí a veces nos duele, pero nos aguantamos, hacemos ejercicio para salir adelante y volver a volar y volver a volar. Así que bueno, empecemos, no demos más vueltas. Aquí yo estoy con mi café, prepárense su café, tráiganselo para que escuchen a Tania porque esto se pone muy bueno. En virtud de que nuestro tema tiene que ver con pymes. ¿Pymes qué es? ¿Qué son las pymes? ¿Pyme es empresa, es persona o son personas? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, ahorita vamos a conversarlo con Tania. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Hola Josefa, ¿cómo estás? Qué gusto. Que estoy súper emocionada y muy feliz de estar contigo. Honestamente, gracias, gracias, gracias por tan bonitas palabras. Y como bien decías, feliz de poder seguir construyendo, de poder aprender de ti y de tener primero esta amistad y después esta, pues yo te diría pasión por crear cosas, por transformar, por evolucionar y que eso es lo que nos une y yo muy feliz y agradecida de poder platicar hoy contigo. Oye, y nerviosa, ¿Por qué? nerviosa, porque es la primera entrevista que me hace. Ya sé, porque yo ando cazando a los entrevistadores. Fíjense, en la pandemia surgieron un montón de entrevistadores, incluso yo también. Entonces, yo he sido muy afortunada porque muchas personas me han hecho el favor de entrevistarme, de invitarme a sus programas y demás. Tania también. Ya tuvimos dos eventos, dos entrevistas y ha sido una experiencia muy grata. Pero sucede que a los entrevistadores casi no los entrevistan porque empiezan a desarrollar un rol social, un rol en redes, como que son las personas que entrevistan y entrevistan. Y entonces, ¿pero quién es la persona que entrevista? La sesión pasada, si recuerdan, la conversación de altura que tuvimos la vez anterior fue con Raúl Rojas, que también ha hecho muchísimas entrevistas, un compañero del IPADE, y bueno, Tania también es compañera del IPADE, ella es de la maestría, yo soy de otro programa de alta dirección, pero bueno, al final hay una escuela que nos unió, pero no nos conocíamos de ahí, sino nos conocimos en la pandemia. Pero Tania ha hecho un trabajo muy, muy importante de entrevistar gente vinculada con la parte financiera, con las pymes y con todo lo que pueda Tania aportar de valor, ella lo hace. Así que, pues, qué bueno que estás nerviosa, porque si no se pone uno nervioso, entonces esto no le pone más emoción, ¿no? Claro, me toca. Vamos a hacerlo, a Muy bien, vamos. disfrutarlo. Sí, como cuando me dicen en coaching, José, ¿te has dado cuenta que cuando vas a dar coaching, cuando vas a empezar tu sesión, haces esto? Y yo no me había dado cuenta, pero ahorita pues Vamos, aquí, vámonos con Tania. Muy bien. arranquémonos. Sí, pues qué alegría estar aquí juntas y poder compartir quién es Tania, que es una mujer que ha venido haciendo una labor de verdad importante en cuanto a pymes. Tiene todo un proyecto que se llama Partum, Partum México, y ella nos va a comentar qué es o cómo nació Partum, porque si ustedes, por ejemplo, si ya la han visto en su programa y todas las entrevistas que ha realizado, que lo recomiendo ampliamente, y aquí en nuestro canal vamos a dejar el vínculo para que la sigan, Gracias. es un espacio de colaboración, un espacio de aporte para ayudar a las pymes. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho, pero tiene algo muy curioso en su formación que me llamó la atención. Entonces, a ver, en términos así generales, ¿quién es Tania? Cuéntanos, ¿cómo te describes tú? Pues José, mira,
¿Quién soy? Yo no voy a empezar por la parte profesional. ¿Quién soy? Yo te diría que soy un ser que curioso primero, que le encanta mirar hacia adelante, transformarse y en esa transformación aprender y muchas veces dejar de ser quien creía que era. Y justo en eso, en ese transformarme y querer buscar opciones diferentes de vivir, de lo que platicábamos hace rato antes de estar al aire, de cuestionarnos, de reflexionar quién eres y quién soy, pues he tenido la oportunidad, la bendición, yo le diría, de poder tener experiencias que me han llevado a entender que la transformación de quien soy es lo que para mí es uno de los pilares, de mis pilares, el autoconocimiento, y en ese autoconocimiento el poder servir a otros para poder despertar quizás también esa semillita de transformación en los demás. Y esa soy yo. En el ámbito en donde podamos estar, en donde podamos coincidir, en donde podamos, diría, hasta dar luz juntos, allí voy a estar. Y en este momento, por la experiencia profesional, que es otra cosa, pues me ha llevado a las pymes y me ha llevado a los negocios y me ha llevado al financiamiento, y es una de mis pasiones, pero no es mi pasión total, ¿no? La pasión total, yo creo que somos afines porque es la vida, es vivir, es estar aquí, aprovechar el tiempo que tenemos aquí para poder generar transformación. Y esa soy yo, esa soy yo. ¿Ese eres tú, completa o en un pedacito? Yo diría que también en un pedacito. Okay, okay. Sí, porque, ¿sabes? Es que me llama mucho la atención tu perfil, porque veo que estudiaste ingeniería física y luego te cambiaste, o no sé si la terminaste, no, pero te fuiste a la bancaria. Sí. Y bueno, traes un espectro muy de hemisferio izquierdo, Sí. muy lógico, muy estructural, y de Uh-huh. pronto, pues te das el salto y te vas como a lo espiritual. Claro, todos tenemos, gracias a Dios, tenemos un cerebro completo que nos permite ir para allá, para acá, pero no es tan habitual ver a la parte de a personas con mucha formación en los números, como que estén acá, bueno, a menos que sepas de geometría sagrada y los números Uh-huh. sagrados y todo eso, Uh-huh. pero ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente yo estudié ingeniería física y amo la física. Yo diría que desde secundaria, toda mi formación básica, o sea, hasta antes de universidad, siempre fue orientada a las ciencias, siempre matemáticas y física. Y me encanta, me gustaba tanto que incluso hasta ya sabes que existían estas olimpiadas de física donde ibas a representar a tu escuela. Bueno, pues yo estuve incluso en las nacionales y gané el nacional, el tercer lugar nacional de Como el física. emoji, ¡ah! Sí, sí. Y entonces, y amé tanto la física, di clases en prepa, que llego con mis padres y les digo, papá, ya sé que voy a estudiar. Quiero estudiar ingeniería física. Y me dicen, ¿qué es eso? Y sí, estudié física. Mm, la física como ingeniería está muy orientada a la investigación, va sumamente orientada a la investigación. Entonces, todos sabemos que la investigación en nuestro país, salvo que no estés en la docencia o en alguna universidad, las posibilidades se van reduciendo. Y en eso, como historia de vida, en algún punto de esa historia de vida en la universidad, me toca ir a hacer unas prácticas a un banco, ¿no? Yo estando muy, muy joven, tenía 19, 20 años, empezando la universidad, y me hacen una entrevista que fue por error, no era a mí, iban a entrevistar a una de mis compañeras, no me tocaba a mí, porque estaban haciendo como un programa piloto con mi universidad. Y entonces me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Es que tú te quedaste en el programa, nos interesa que te incorpores, es un trabajo de medio tiempo, vas a estar estudiando y al mismo tiempo aprendiendo con nosotros. Y ahí entró, José, al sistema financiero bancario. Tenía 18 años, no 19, 18, acaba de cumplir los 18 años. Y fue cuando empecé a entender hacia adentro, como traía toda esta formación física, matemática, la verdad es que
se me hizo como muy sencillo entender las reglas de cómo operaban las sucursales bancarias, porque estuve en esa parte, en la parte operativa en un principio. Y me empecé a involucrar, como todo curiosa, involucrar, y crecí muy rápido dentro de la institución bancaria en la que estaba. Terminé la universidad, empecé a ver esta realidad de que iba a ser mucho más complejo irme al tema docente y decidí, también por crecimiento, estudiar una segunda carrera, que ahí es una licenciatura que está enfocada en finanzas y banca. Okay. Y ahí es donde brinco a la parte financiera bancaria mucho más formal y empecé a hacer algunas especialidades ya enfocada más a la parte financiera y bancaria y certifica y lo que necesitas para poder operar correctamente en ese sector, ¿no? Entonces, así es como me va llevando. Y luego, ¿cómo se despierta esa parte? Yo creo que todo, obviamente todos la tenemos. Sin embargo, hay momentos de vida en donde justamente te das cuenta que te gusta lo estructurado, te gusta entender más la lógica. Ve cómo ¿Eh? viene peinada, ve cómo viene peinada. Y he sido así desde chiquita, o sea, que no se pare un cabellito, si lo tienes suelto, que no se mueva, ¿no? Exacto. Está muy clara esa parte de mi hemisferio izquierdo. Pero luego de repente te das cuenta que la creatividad y que las ideas y que puedes tomar ideas de un lado y de otro y crear algo mejor, y esa parte me encanta. Y entonces me empecé a meter mucho más a temas de innovación en mi ámbito profesional, ¿no? Innovación comercial. Me apasioné por la innovación comercial y ahí es en donde doy un salto, diría, profesional, de la parte mucho más matemática a la creación de modelos de negocio, de estructuración de productos, de expansión territorial, y me permitió abrirme otra forma pues de ver la parte profesional y me empiezo a meter al tema humano, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en esa innovación te das cuenta que las personas son la base. Y entonces tú puedes implementar cualquier cambio de proceso, cualquier mejora, pero si la persona no entiendes primero a la persona, ese cambio o va a ser muy lento o va a doler mucho o duele mucho. ¿O no se da? O no se da. Exactamente, que eso es, en la mayoría de los casos sucede eso. Y entonces ahí empecé a hablar un poco más de liderazgo o a entender un poco más de liderazgo, de manejo de emociones. Es la primera vez que empiezo a escuchar de inteligencia emocional, de esta parte en los líderes, y empiezo a curiosear. Y en este curiosear siempre todos tenemos, yo creo, en algún punto de vida, tienes un punto de inflexión en donde además de eso, tú sabes que dentro de ti hay algo más. Claro. Y se da justo en ese momento. Y entonces me dejo un poco de mirar hacia afuera y empiezo a mirar poco a poco y muy despacito, ¿no? Claro. Hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué creo que me gustan las matemáticas? ¿Por qué creo que soy inteligente para esta parte? Y ahí es donde también empieza a cambiar un poco y lo voy a decir así, pues mi estilo de pensamiento y lo empiezo a volcar del otro lado. Y eso me ha llevado, José, a lo que soy hoy en día, que claro, sí tiene toda la razón. Tengo una parte muy lógica, muy estructurada, muy incluso cerrada en algunas cosas. Esto se hace así, así, paso 1, 2, 3, 4. Y tengo otra parte loca que se despeina, que le encanta acostarse en el pasto y escuchar música o estar en silencio. Bueno, exacto. Sensible, más bien como sensible, ¿no? Exacto, exacto. El tema de la sensibilidad, la sensibilidad del propio ser y del otro, me gusta mucho. Yo creo que eso es algo que aprendí de mí, del ser que soy, y que me gusta y quiero seguir desarrollándolo también.
Claro, fíjate que es interesante, ahorita me quedé reflexionando, que Ujú, dices esas cosas locas, pero cuando hay una dominancia de estilos de pensamiento lógico, de estructura, que nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo predomina, como ujú. tú lo mencionaste ahora, esto, cuando te vas al otro lado, que a veces se pendulea o no, pero cuando te empiezas a volver sensible y dices, ah, pues esas son cosas locas, en realidad no son tan locas. No Pero son como tan estabas en locas. el otro lado, pues te parece loco aquello, ¿no? Entonces es Exacto, muy interesante. Oye, pero exactamente. déjame regresar tantito, porque te agarraste así como hilo de media. Quiero preguntarte algo. En esa época, cuando tú estudiaste la ingeniería física y luego te fuiste a la parte financiera, a la bancaria y demás, y que empiezas con bancos, pero cuando estabas como estudiante, ¿tú Ujú. hacías la fórmula física y química y matemática del enamoramiento? La estudié. Sí, ¿cómo le hacías? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras así para el enamoramiento, para las relaciones? Pues mira, yo creo que igual de estructurada. Ujú, Durante toda mi momento de universidad tuve un solo novio. ajá, Es un noviazgo muy largo, muy bonito también, pero éramos como sí, muy estructuradas. Nos veíamos después de la escuela, a estudiar, a la biblioteca, salíamos de vez en cuando. Este, y yo creo que siempre en esa etapa de mi vida fui como muy madura, por circunstancias de vida, ¿no? Muy madura en cuanto a qué quería de una relación, qué no, y hasta dónde me lo iba a permitir, ¿no? Era como yo no me voy a divertir todos los días porque tengo ciertas, ya tenía estructuradas ciertas actividades y objetivos que quería lograr. Entonces, mi noviazgo siempre, en esa época de vida, siempre fue así. Fueron noviazgos pues, como pensados de alguna manera racionales. exacto, racionales, esa sería la descripción, exacto. Exacto, pero que claro, fueron épocas muy bonitas, ¿no? Y que también es experiencia, por supuesto. Sí, pero los besos racionales son diferentes a los besos Sí, relacionales. eso es definitivo. Eso lo descubrí después. Sí, pero fíjate qué interesante, ¿no? Cómo es que tú vas comportando como muy hemisferio izquierdo y bueno, porque para quien nos está escuchando, y tal vez ya se sabe porque se ha hablado mucho acerca de eso, de que en nuestro cerebro tenemos distintos estilos de pensamiento. Y bueno, como yo me dedico a las neurociencias y Tania está en el programa también de certificación de neurociencias, porque aparte de ser ingeniera física, bueno, le llama la atención la parte humana, por eso estamos hablando de eso, solamente para que entremos en contexto todos. Ujú. Y bueno, nosotros podemos identificar cuáles son nuestros estilos dominantes y por eso actuamos como actuamos. Pero en el caso de Tania, lo que me llama la atención, y a veces es de llamar la atención de los niños o de las niñas, cuando son pequeños, cómo se va delineando su estilo de hemisferio izquierdo, más estructural o más lógico. Hay niñitos muy lógicos, ¿no? Que la mamá les pregunta algo y la otra dice, como, ¿por qué me preguntas eso? No, obvio, ¿no? Como hay unos hasta que son simpáticos, que hay una escena que incluso subí a redes, que el papá le pregunta a la niña, están haciendo una operación matemática y le dice, si yo tengo 10 naranjas y hay 15 personas, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que alcance para todos? Y contesta, jugo. Pues, como que no hay Claro, mucha vuelta. Si quería que hiciera toda una operación matemática, pues no, solución rápida. Y eso es mucho de un estilo lógico creativo. Y yo te ubico a ti más o menos ahí. Ahora, cuéntame, Tania, o cuéntanos, Tania, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? Que, ujú, porque tú eres muy sensible ahora, se nota en tu manera de vestir y tu manera de hablar y de las palabras que usas, tu lenguaje, etcétera. ¿Qué fue esa experiencia que te llevó al ordenamiento, a ser estructurada, responsable? ¿Qué tipo de experiencia fue? ¿qué tipo de experiencia? Qué buena pregunta, José. Yo creo que definitivamente fue en la niñez, claramente. Y quizás fue que como circunstancia particular, yo soy hermana mayor. Ujú, Entonces, y en algún punto de la infancia, en casa, mi padre se enferma, mi papá se enfermó, ujú, y mi mamá estuvo por un periodo largo, chica, estoy hablando quizás 6, 7 años, más o menos, 8 por allí,
y fue un periodo de 3, 4 años en donde mi mamá estuvo muy enfocada justamente al tema con mi papá, en la salud de mi papá, y también a poder sostener a la familia, ¿no? Ella se hizo cargo de esa parte. Entonces, para mí fue como una responsabilidad el cuidado de mis hermanos, ¿no? Por ser la mayor. Y quizás no el cuidado directo, pero sí de alguna manera era una figura. Y yo así lo visualizo en este momento. Entonces, eso me llevó a esta parte, tener como que desarrollar esto de ser más ordenada para poder ponerles a ellos de alguna forma límites, poder cumplir con lo que para mí en ese momento era como la responsabilidad de hija. Y yo creo que eso fue el primer detonante, y que nos pasa mucho cuando ya empiezas a reflexionar de dónde. Yo creo que fue ahí. Y luego entonces ya eso voy creciendo y en la adolescencia, pues yo ya era súper estructurada. Ahí yo ya no conocía otra forma. Ya era, pues, muy responsable con la escuela, me gustaba salir bien, siempre estaba, ya sabes, en los cuadros de honor, entonces eso me llevó a como esa parte, desarrollarla durante toda esa etapa de mi vida hasta la prepa, que fue cuando estuve directamente en casa de mis padres. Después de esa edad me independizo, estando en la universidad, y ahí es donde ya empieza a cambiar un poco y empiezo a descubrirme de otra forma, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad es que las experiencias nos empiezan a forzar nuestro cerebro para adaptarnos como estamos viviendo ahora, ¿no? Que la pandemia nos está obligando a que nuestro cerebro desarrolle nuevas conexiones o adapte otras para poder responder al entorno, porque así Claro. son. Y yo a veces me quedo pensando, cuando hablamos tanto de felicidad, 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 y luego creo que tanto hablar de felicidad hasta frustra a los demás. Bueno, ¿por qué la demás gente es feliz y yo no? ¿O qué necesito yo para ser feliz? Ese es otro tema que en alguna otra ocasión lo abordaré. Deberíamos de platicar sobre eso. Sí, sí, pero de verdad a mí me llama mucho la atención. Digo, Bentham Sahar nos habla del bienestar y Seligman nos habla de la felicidad y la psicología positiva. Se viene todo eso, que hace falta, sí, por supuesto, Claro. que hay mucho resentimiento y mucho pensamiento a veces negativo, ¿no? Que es entendible, pero bueno, eso está ocurriendo. Sin embargo, las circunstancias siempre nos van a moldear, nos van a preparar para otras etapas de vida. Y a veces terminamos agradeciéndolo al final, ¿no? Casi todos Claro. los seres humanos terminamos diciendo, bueno, por algo pasaron las cosas y es un pensamiento a veces está mágico, Dios sabe por qué hace las cosas o por qué nos pasan, pero la verdad es que sí aprendemos cosas, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo ahí me identifico contigo, que también me convierto en la líder, no era yo la mayor, pero me convierto en la líder de mis hermanos y demás. Entonces eso nos hace ser disciplinadas o nos hace ser organizadas para hacer eso, que no hay más. Eso es lo que Claro. hay, ¿no? Exacto. Entonces, forzamos a nuestro cerebro, pero también nos trae grandes beneficios en la vida. Bien. Tania, cuéntame tu largo paso de casi 20 años en la industria, en el sector bancario. Pasaste por muchos que estuviste en... Yo te diría que por todos. Sí, sí. Sin lugar a duda, por todo, y me encantó. La verdad es que mi carrera profesional es una de las cosas, como todo en la vida, que más agradezco, porque efectivamente yo empiezo muy en la parte operativa de un banco muy grande. Trabajé en BBVA, muy grande este banco, y ahí fue como mi escuela realmente, porque yo era todavía muy chica, tenía 18 años, y te empiezan a formar. Entonces, mi formación fue al principio operativa comercial, o sea, operativa dentro de sucursales bancarias. Pasé por todos los puestos que involucran una sucursal bancaria tradicional, porque eso también hay que entender muy bien. El sistema financiero bancario tiene diversos segmentos, que ahorita vamos a platicar, yo creo, más sobre ese tema, ¿no? Está segmentado.
Y nosotros lo que entendemos cuando hablamos de un banco es la sucursal y siempre creemos que el banco es la sucursal. No, no, la banca, el sistema bancario es muy amplio y uno de esos segmentos, vamos a llamarlo así, son las sucursales bancarias o el modelo de atención bancaria por sucursal. Entonces, ahí yo empecé, fue donde inicié, pasé por todos los puestos operativos muy rápido, eso sí fue una carrera muy rápida en ascenso, pero me dio la oportunidad de conocer todos los procesos y sobre todo, ¿sabes qué, José? Lo que platicábamos, el tema de entender al cliente. No solo el proceso, sino entender qué está pasando con el cliente durante la ejecución de ese proceso. Después de esa etapa, empiezo a crecer, me voy especializando más, claramente, como todos. Entonces ya no estoy en operaciones bancarias tradicionales, sino que empiezo a hablar más de una banca patrimonial y entonces empiezo a certificarme en temas de inversión, manejo de portafolios. Estuve durante una temporada en Casa de Bolsa atendiendo portafolios de inversión privados, desde inversión bancaria hasta toda lo que es casa de bolsa, manejo de portafolios de inversiones privadas. Y luego toda esa parte me va llevando a conocer otro perfil de clientes, otro perfil de atención también, otro perfil de riesgos, ¿no? Y de cómo ven de cara al cliente, pues las utilidades o la rentabilidad que genera en ese momento el servicio financiero bancario que estamos dando. Y luego me voy mucho más a la parte empresarial. Me empiezo a trabajar más con las pymes, con las empresas, ayudándoles a dar financiamiento o servicios financieros, los típicos, y entonces abro una banca empresarial, estoy a cargo de temas de banca empresarial. Eso me gusta mucho porque te das cuenta que ahí puedes realmente hacer una diferencia con las empresas. Si les das un financiamiento en un momento correcto, o el banco en ese momento puede hacer diferencia y les puede ayudar a crecer. Entonces me involucré mucho en esa parte. Yo me dedicaba en ese momento a gestionar fuerzas de ventas. Entonces yo tenía gente a mi cargo y lo que hacíamos era crecer cartera de clientes en diversas zonas geográficas. Estuve un tiempo solo en Ciudad de México, luego me voy nacional, luego voy a expandir operaciones a otras partes de la República, y en el último ya experiencia profesional ya estaba a cargo de la parte nacional. Entonces ahí ya tenía fuerzas de ventas a nivel nacional. Y posteriormente brinco ya del otro lado. Y del otro lado ya es, al entender toda esta parte, a diseñar mejoras o nuevos productos. Y entonces ahí ya es un tema mucho más de análisis, mucho más de segmentación, en dónde nos está generando rentabilidad, dónde no, qué podemos hacer para mejorar en función de las características de cada mercado. En la banca se segmenta obviamente sí, por tipo de servicio, pero también por zona geográfica. Es muy diferente la necesidad de una persona en la Ciudad de México, así estamos hablando de Villahermosa, por ejemplo, es distinto. Totalmente diferente. Entonces me voy más a la parte más estratégica y de innovación, y ahí lo que empezamos a hacer es justamente planear o ser una pieza en donde empezamos a planear la transformación de la banca. Y ahí me muero de pasión porque era hace casi 10 años, yo creo, 8 años, en donde esto que estamos viviendo hoy, que es el famoso Open Banking, o la banca abierta o soluciones digitales de banca, eso ya lo veíamos venir hace como 10 años y todavía estábamos atrasados en México. Entonces, eso me tocó a mí la primera parte, empezar a segmentar del canal tradicional, que esas sucursales o parte corporativa o parte empresarial, empezar a transformar a banca digital, por ejemplo, servicios digitales de banca,
disminuir el costo de adquisición de los clientes utilizando canales alternos de atención. Estamos hablando de cajeros automáticos inteligentes y todo lo que ya tenemos hoy en día, sin perder el tema del servicio, ¿no? El que se sienta, pues al final, la banca es un modelo de negocio bien interesante porque es servicio totalmente, pero el activo, lo que estás moviendo es el dinero de tus clientes, ¿no? Entonces ahí se vuelve complejo. Y en esa complejidad sí requiere cierta parte técnica que se tiene que dominar y cierta responsabilidad y Y sobre todo ética. Exacto. Esa parte es la más relevante en ese sector. Y bueno, que ahorita hay que ver todo lo que está apareciendo, ¿no? Del manejo de bancario y eso, porque pues, muchas cosas se hicieron así por bancos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese exactamente. terreno. Quiero preguntarte algo. En este periodo que tú estuviste en banca y, bueno, atendiendo clientes y así en una posición directiva a nivel nacional, de todo ese periodo, ¿cuál es la experiencia que tuviste ahí? Digo, no se trata de hablar de millones de alguien, no sé qué, sino, ¿cuál Ujú. fue la experiencia que a ti te marcó, que dijiste, no, hombre, esta experiencia de verdad cambió mi manera de ver la vida? Mm, Yo creo que lo que tú acabas de decir, el tema ético, ¿no? Ok, Yo sí tuve en muy cerca que atender por la responsabilidad que tenía. Yo fui director territorial en algún punto y en ese momento, cuando hay problemas éticos y alguien no hace buen uso de los recursos de la institución y se da un fraude, el manejo de todo esto de cara al cliente, de cara a la autoridad y de cara a la institución, porque tú eres la institución al final, todo ese manejo tiene cierta criticidad y hay que estar preparado para manejarlo y hay que ser muy consciente de los alcances y de los riesgos más allá de la propia operación. Aquí ya estamos hablando de la parte legal incluso. Entonces, yo diría que eso fue una experiencia que a mí me dejó marcada. Que ¿qué me, te pasó? ¿Qué te pasó a ti? Ujú. eh, diría que lo que acabas de decir me transformó. Fue es el tener que solucionar todo y ser la cara y al mismo tiempo mostrarte bien y mostrarte segura y mostrar que todo está marchando adecuadamente cuando algunas de las cosas no las dominas, no están en tu poder, ¿no? Claro. Eh, ese tema de manejo de emociones fue el que más me marcó, uno de los que más me marcaron. Yo te diría que el primero, porque además yo era, para la posición, yo era muy joven, yo tenía 24, 25 años. Entonces era muy, muy joven y el problema era un problema complejo. Lo sacamos muy bien, yo sabía que iba a salir bien, yo sabía que todo se estaba manejando de acuerdo al tema de compliance y todo lo demás. Sin embargo, la gestión de la parte emocional para que puedas mostrarte segura en ese momento y sacar todo adelante y guiar a los otros a que lo saquen adelante, porque al final traes un equipo. Y ese equipo va a actuar conforme a las decisiones que tú tomas de alguna manera, claro que tú orientada por todo el equipo, pero ahí es en donde yo me di cuenta que el manejo emocional en el líder es fundamental y Sí. me empecé a preocupar mucho más por eso de manera personal. Yo tengo que estar bien porque si yo no estoy bien y me muestro bien y tengo esa capacidad de reacción, los otros tampoco van a poder estar en esa dinámica y podemos generar problemáticas mayores, sobre todo en un ambiente con ese nivel yo lo diría, muchos dicen que el sistema financiero, y es verdad, es altísimo estrés todo el tiempo. Creo que sí es cierto, pero también está en nuestra responsabilidad poder desarrollar herramientas que te permitan gestionar ese nivel de estrés. Ujú. Claro, y también mitigar riesgos, ¿no? Porque Claro, tiene mucho que ver eso. ¿En alguna ocasión te ofrecieron dinero por algo, por alguna operación? claro que sí, ¿Sí? claro que sí. ¿Cómo les decías? ¿Qué les decías?
Pues que yo creo que cuando se trata de valores, José, es muy claro, no hay ni forma, es no. Ujú, ok. No hay, para mí, nunca ha habido medias tintas, esto no aplica aquí, no, es más, ni siquiera lo vayas a decir porque es un no. Ujú. ¿No? Sí, claro que pues que se da, por supuesto, y que todos hemos tenido experiencias de ese tipo, por supuesto que sí. Sí, yo creo que en la banca sucede mucho, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo, mi ex marido decía, oye, cuando fue lo del error del 94, Ujú, decía, ujú. oye, voy a sacar un anuncio en el periódico de que se busca narcotraficante para lavarle su dinero, ¿no? Le dices, "Estás loco tú, eso jamás no lo haremos nosotros". Pero, de verdad, o sea, fue una época, no, 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 digo, yo también trabajé en banco, yo por la parte de afuera como consultora, entonces uno se va enterando de muchas cosas, ¿no? Pero sí es un desafío, yo creo que son muchas especialidades y muchos puestos de trabajo donde existe la posibilidad de esto, de entrar a conductas antiéticas, Claro, y a mí me parece que es súper bonito decir no, porque uno duerme tranquilo, uno está exacto, en paz, ¿no? No exactamente. significa que no lo veas, tampoco va uno a andar denunciando, a menos que estén contigo. Yo sí denuncié en 2 ocasiones. No, claro, y yo creo que esa es parte de la responsabilidad. Si Sí. tú sabes que algo no se está ejecutando como debe de ser, está cayendo en temas de falta de ética, yo sí creo, dentro de mis valores está el que el denunciar es parte de nuestra responsabilidad, porque entonces ahí ya tomamos acción, no estamos pasivos, y eso yo creo que en general. La parte de valores es fundamental que la retomemos, Ujú. Y lo estamos ¿no? viendo, ¿no? Ahora que la Sí, verdad que hace falta. Oye, y cuando tú ya sales de banca, ujú. cuando tomas la decisión ya de salir o fue aprovechando un proceso de liquidación, ¿cómo es que tú tomas la decisión ya de iniciar Partum? Pues yo lo tenía desde siempre, José. Ujú, Desde que estaba, yo creo, ya con mucho mayor experiencia, yo dije, a mí me gustaría mucho poder construir un sistema que permita generar valor, ¿no? ujú. Y además estuvimos en el IPADE, casi te lo ponen tatuado, sales de la maestría y es ya quiero irme a ser empresario y emprender. Todo el mundo tenemos nuestros tiempos, tampoco, y eso hay que ser súper responsables. Yo lo aprendí con esta experiencia. Un tema es decidir que quiero emprender o ser empresario de manera independiente, que es el momento en donde empiezas a visualizarlo y es muy diferente ya la experiencia de estar creando ese sistema y hay que ser muy responsables en esa toma de decisión porque si no estamos preparados, si no estamos hablando solo del ámbito pues financiero, estamos hablando de competencias, estamos hablando de estilo de pensamiento, estamos hablando incluso de creencias. De Eh, circunstancias de personales. circunstancias también. Entonces, a mí, yo creo que todo, como dicen por ahí, todo se alineó. Yo venía trabajando en un grupo en donde además los últimos 2 años, fue una maravilla, José, porque los últimos 2 años yo estaba a cargo de una banca patrimonial a nivel nacional, pero además me ofrecieron a nivel grupo el poder llevar la parte de desarrollo de talento Ujú. que era algo que para mí no es lo que tú dices, como de un tema netamente comercial, de gestión de números, de gestión de fuerzas de ventas, donde estás solo metido en presupuestos, en generación de rentabilidad, de eficiencia de procesos, ¡pum!, me voy a un hueco y me dicen, Tania, ¿por qué no exploramos? Nosotros obviamente como organización te apoyamos también para que puedas estar también en la dirección de desarrollo humano y con 3 proyectos muy concretos. Entonces, los proyectos a mí me apasionaron. Uno de ellos era crear la universidad corporativa para el grupo.
Otro tenía que ver con la innovación en ciertos procesos, que esos procesos abarcaban la parte bancaria, entonces dije, de aquí soy. Y la última era el desarrollo de herramientas tecnológicas para poder eficientar, o sea, hacer mucho más eficientes la rentabilidad de ciertos productos. Ajá. Entonces, cuando dije, no, pues es que esto es para mí, entonces estuve 2 años en esa parte y me metí mucho, pero mucho, mucho, no solamente a investigar cómo crear una universidad corporativa para poder llegar a 18,000 personas que estaban en 30 estados de la República, que ese era el mayor reto, y que afortunadamente ya teníamos la tecnología. Ahorita es mucho más sencillo, pero hace 4 años, 5, todavía era más complicado. Entonces, empezamos a crear, obviamente, me fui al tema digital, vamos a hacer una universidad corporativa que sea basada en tecnología, basada en digital, que tenga además, pues toda la parte física también, que puedas tener un gente en cada plaza que te permita robustecer lo que estás viendo en digital para que puedas aplicar competencias en vivo y que puedas ser evaluado y que puedas tener retroalimentación. Entonces ahí investigué mucho, leí un montón, busqué las mejores universidades corporativas del mundo, nos sentamos en el famoso cuarto de guerra días y días y días para ver cuál era la mejor opción e hicimos, en un año lanzamos la universidad corporativa y empezamos a homologar capacitación, formación de personas a 18,000 personas en procesos cortitos de formación. Y luego ya me empecé a meter al onboarding exactamente. Y ahí fue, José, en donde yo dije, esto me gusta. Uh-huh. El hablar de personas y desarrollarlas lo voy a decir así, es mágico. Sí. Y se puede hacer y uno no tiene, hasta que lo vives, no tienes la sensibilidad del alcance que una palabra, o que un conocimiento le puede transformar la vida a una persona. No tenemos esa capacidad, va mucho más allá de nosotros, porque al final el formar sí creo que tiene mucho que ver con servir, pero con servir de manera, yo lo diría que hasta exponencial. Claro. Porque lo que para ti no tiene tanto valor, para el otro puede transformarle la vida y viceversa. Exacto. Entonces Sí, me enamoré. Sí, claro. Pero fíjate que yo creo que tú más bien eras como hemisferio derecho que lo forzaron a ser izquierdo, que eso pasa mucho cuando alguien se enferma, cuando los padres mueren o cuando nos cambian de escenario, pues no hay de otra, nos tenemos que volver estructuradas y tenemos la otra parte ahí lista para ser aprovechada. Entonces, yo creo que nada más necesitabas llegar a ese espacio para poderlo potenciar. ¿Cuál fue la universidad virtual que tú creaste? ¿De qué banco? Del grupo FAMSA, no Ajá. solo del banco, nosotros o sea, yo Las lo que tiendas, decía ¿no? es todo el grupo. Eran 18,000 personas las que montamos a la plataforma, lo hicimos en digital, a través de app y obviamente en web también. Fue una experiencia bien bonita. Yo diría que para cerrar la parte profesional corporativa, bueno, o en ese momento, porque uno no sabe hacia adelante, pero fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Y ahí fue donde ya decidí, sabes que con esto yo quiero hacer algo. Y en mi momento de vida, estoy en un muy buen momento porque ya tengo casi 16 años de experiencia profesional, pero todavía estoy en la parte de edad, de alguna manera, me estoy joven. Entonces, tener 30 y tantos y decir, ok, vamos a independizarnos, hagámoslo. Claro. Y por eso es que tomo esa decisión. Y también porque creo, José, que estamos en un momento de transformación definitivamente de las creencias acerca del trabajo. Entonces, o de las creencias acerca de cómo hacer empresa o de cómo generar valor. Y tienes que estar un poco afuera para poder entender esa dinámica y entrar a la dinámica con el riesgo que eso implica, claramente que hay riesgos. Sin embargo, tomar
¿cómo lo digo? Esa determinación o Ese riesgo, ¿no? ese riesgo me hizo muy feliz. Oye, cuando tú decidiste, ok, ya no voy a regresar a la empresa, ya voy a Ujú, poner mi empresa, me voy a asociar con alguien, aquí te quiero preguntar dos cosas. Una, ujú, porque pues muchas personas quieren poner su empresa y este va a ser un momento donde van a surgir muchas empresas, otras van a morir, porque esto es así, unas nacen y otras mueren. ujú. Pero te quiero preguntar, cuando tú y diste este paso, ¿cuánto tiempo de dinero te guardaste para preservar tu estilo de vida? Es decir, que te alcanzara para qué, para 3 meses, 6 meses o un año. Esa es una pregunta. Y la Ujú, otra ujú. tiene que ver con cuando tú estableces tu sociedad, porque te asociaste con alguien, supongo, ¿sí? Te El asociaste, arte. ¿y Ujú. sigues con de socia de esa persona? Sí, ¿Sí? Ok. Tú te asocias con esa persona y entonces, ¿cuáles fueron las características o las cualidades que tú dijiste? Yo por eso me quiero asociar con esta persona. de acuerdo, que estas son dos Dos preguntas bien preguntas. interesantes. Ujú. Bueno, la primera, pues por todo este estilo estructurado, yo sí tenía un presupuesto. Yo desde que empecé a planear todo esto y a visualizarme, empecé a hacer ciertos cambios en mi manejo financiero, que eso es algo que de lo primero que cuando estamos hablando con personas que quieren emprender es el primer reflexión que tienen que hacer. Ya tienes un presupuesto de vida, a cuánto asciende y cuánto tienes ahorrado para poder mantener ese estilo de vida. Y qué decisiones vas a tomar, porque tienes que, como tú decías, tomar el riesgo, y ese tomar un riesgo quiere decir que si tenías planeado comprar un departamento, no lo vas a hacer en el corto plazo. Claro. O tienes que hacer un presupuesto muy estructurado. Entonces, yo sí me planeé. Lo que hice fue terminando la maestría, cuando terminé de pagar la maestría en el IPADE, el siguiente paso de eso era, como todos, muchos de los activos que tenemos, porque estaba en un momento de creación de activos, o en un momento de vida de creación de activos, lo que empecé a hacer es que si alguno de esos activos lo tenía financiado, hablamos del coche, hablamos del departamento, de la casa, pues es que lo primero es que tenía que tener cero pasivos. Entonces empecé a ahorrar con el objetivo de eliminar o disminuir en lo más posible mis pasivos. Ok. Y una parte la empecé a crear un fondo que iba a ser obviamente mi fondo para mantener mi estilo de vida posterior. Ese proceso, esa planeación, no la concluí al 100%, pero ya estaba bien estructurada, pero me llevó 2 años hacerla, José. Es decir, Entonces, estuviste ahorrando, estuviste guardando o haciendo sí, algo. estuve estructurando todo. Entonces, cuando yo salgo, yo ya tenía estructurado mi presupuesto para los siguientes 2 años y en más o menos en qué meses tendría que tener ingresos adicionales para poder mantener el estilo de vida. Claramente eso era prepandemia. Claro. ¿Qué ingresos pasivos de alguna manera iba a tener? O sea, rentas, ese tipo de cosas. Cuando se viene la pandemia, pues te cancelan los contratos de arrendamiento. Todo. Eso era una planeación prepandemia. Ya después de febrero del año pasado, eso se volcó en otra cosa, ¿no? Y Ahí es, era tu planeación estratégica y se tuvo que convertir en planeación emergente. y Ujú. seguimos en planeación emergente. La estratégica ahí está, ¿no? Y está muy clara, pero seguimos en emergente y esa es la belleza de lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Entonces la respuesta es sí, sí lo planeé, y yo creo que eso es uno de las cosas que más me permitió tener claridad y mantenerme pues más tranquila de alguna forma, un mayor tiempo. Eso te dio chance, esa tranquilidad financiera como planeas, yo tengo para vivir bien igual 2 años, te dio chance de que como de relajarte un poco más y no apurarte o sea, eso dijiste, aquí lo dejo y yo me pongo a chambear. Sí, exactamente. No, no, no. En ningún momento fue que me relajo. No, no, no. Tú tienes un objetivo y el objetivo está. Entonces, era más bien eh, que yo creo que esto es muy relevante, el entender que las competencias que tienes desarrolladas dentro del modelo corporativo
Ujú. No siempre y no todas te van a servir cuando estás arrancando o cuando estás haciendo un emprendimiento. Eso hay que ser muy claros con los emprendedores, sumamente claro, porque te va a ahorrar mucho tiempo. Por muchas razones, pero la principal y la que para mí fue un aprendizaje tremendo, José, es que justamente cuando estás en un sistema corporativo, y porque es un sistema, Claro, tienes infraestructura para poder generar, prácticamente tú creas y tú tomas y lo que te es unir recursos y con esa unión de recursos creas algo, ¿no? O ejecutas algo cuando se trata de la parte comercial. Pero cuando estás hablando de tu empresa en el que estás empezando solo tú o tus socios, no existe un sistema, el claro, sistema lo vas a crear. Y entonces vienes con esa visión y si no haces conciencia muy rápido, te puede generar problemáticas muy fuertes o por mucho tiempo que pueden hacer que no empieces a tener resultados o que te regreses. claro. O sea, digo, Entonces, para empezar, empiezas a tener frustración, la autoestima baja, ¿por qué si yo era buena en esto? exacto. El Que, 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 autocastigo, ¿no? El que yo autocastigo, debo de confesar que me pasó. Yo ¿sí? tengo que ser muy consciente de que esa parte me sucedió y tomé cartas en el asunto. Por eso empecé a desarrollar mucho más, a poner como prioridad el tema del autoaprendizaje y del autoconocimiento y la parte de cuestionar tus creencias y cuestionar tus capacidades. A mí me sucedió así. Yo por eso empecé ya de manera mucho más consciente a tener este tipo de, pues de interés por profundizar más en mí. Claro. Fue por esta, ¿qué me está pasando? Si yo era buena en esto, si yo ya tenía, que había logrado tantas cosas, no estoy logrando como creí que iba a ser o en el tiempo que lo creía. Y fíjate que mucho pasa cuando las personas se quieren independizar, digo, porque he dado coaching o consultoría para cuando se van a asociar o cuando se quieren independizar, quieren lanzar un producto, un servicio. Es increíble que se lanzan, no tienen ni bendita idea de cómo se hace una página web. Como a mí me tocó un poco antes, digo, ya estaba la tecnología, no creen que soy tan mayor, ¿no? Pero vamos, a mí todavía me tocó, cuando yo me independicé, usaba el fax. Entonces me compré dos Claro. equipos de fax y mandábamos toda la publicidad de los cursos y eso la mandábamos por fax. En la noche me ponía a mandar, hasta mis hijos me ayudaban, estaban chiquitos, pero les encantaba estar mandando fax, ¿no? Y todavía teníamos que etiquetar todo y ensobretar para hacer los envíos de la publicidad, porque se mandaban folletos. Entonces, imagínense todo lo que costaba. Hoy con un correo electrónico, de verdad que optimizamos mucho. Pero esa parte de que ya se tienen que independizar y que tienen que pensar cuánto va a costar su producto, muchas veces no saben costear producto, no saben costear su servicio, no tienen ni bendita idea porque justo al estar en una empresa, la empresa no les inhabilitó, sino que la persona no buscó prepararse para la salida. Y cuando ya está en el mundo afuera se da cuenta que tiene que gastar, que tiene que pagar, que tiene que invertir, que hacer todo ese tipo de cosas y relacionarse, y que no porque sea preciosa o precioso o que sea inteligente, eso le va a llevar a resolver. Si eres inteligente, pero lo has desarrollado en un escenario, en circunstancias particulares. Pero ya cuando los Exacto. mueven, no siempre da el resultado. Por eso es que tenemos tanto truene, ¿no? De emprendimiento. Exactamente, Ujú, exactamente. Y también creo que porque justamente en ese punto no tenemos flexibilidad de entender ujú. que lo que sucedió es eso, que cambiamos de ambiente. Y entonces ahí es en donde nosotros, más allá de tratar de entender por qué no estoy funcionando, es en este ambiente qué competencias diferentes tengo que desarrollar para que en este ambiente sí funcione. Y ahí radica toda la diferencia. Y luego esta gestión de entender que no eres tú, que es el ambiente. Entonces, y vas para adelante, y vas para adelante, y de ahí mucho, yo tomé mucho el tema
modelos mucho más ágiles para poder iterar, que eso no lo hubiera hecho si no estuviera en esa circunstancia. Entonces, buscar a otros, reconocerse con otros. Por ejemplo, ahí te conocí, en ese inter nos conocimos tú y yo. Ah, ¿te estabas apenas independizando cuando nos Yo conocimos? estaba en la primera etapa pues ya tenía un año más o menos, pero tengo fueron etapas distintas. Estaba ya en la etapa, diría que lo primero que pensé no funcionó por completo, ¿no? Y que había que hacerle cambios. Ya estaba en esa etapa en donde dije, bueno, vámonos a lo nuevo, a lo que sigue, a lo que sigue. Ahí nos conocimos. Bueno, déjame aclararte que en realidad tú no eres tan estructural. O sea, eres disciplinada, pero no tan estructural, porque, por ejemplo, una persona más alta estructural no se lanza a decir, bueno, ya vámonos. No, se aferra y ahí se queda y lo pelea, ¿no? Pero tu capacidad lógico-creativa te lleva a decir, bueno, vámonos, vámonos. Y Sí, también, esto no funciona. claro, y buscar amistades, ¿no? Con las cuales haces alianza, porque eres muy, muy hábil para Claro. eso. Ujú. Sí, y yo creo que eso, fíjate, en el futuro del trabajo y de las empresas, de hacer empresa, y lo hemos platicado mucho tú y yo, José, el tema de de la colaboración es sumamente relevante. El crear comunidad como redes de conocimiento es fundamental. Yo creo que quienes estamos viendo esa parte, estamos entendiendo que necesitamos estar en colaboración y crear redes de conocimiento y comunidades para que podamos en conjunto transformar nuestros negocios, industrias y nuestra forma de pensar también. Claro. Fíjate que ahorita que estábamos platicando de esto, una de los temas que tenía yo para conversar contigo es de los dolores de la persona cuando emprende. Y ya creo que los acabamos de mencionar, ¿no? La parte de las competencias, la parte que no visualiza sus escenarios, sus circunstancias, no proyecta, no planea, no hace un plan emergente, no hace un plan estratégico y pues es muy fácil que agarre un camino para un lado y para otro, ¿no? Claro. Ahora, dime, el tema es pyme y persona. Es muy fácil decir las instituciones, el gobierno, y a mí me da la impresión que eso despersonaliza, pero al mismo tiempo que despersonaliza, irresponsabiliza. Claro. Porque entonces es la empresa y no es una persona. Y en servicio a clientes, muchas veces las personas dicen, no, es que la empresa planetaria es malísima por una persona que le atendió. Eso lo hemos visto en muchos Vivido casos. muchas veces. Ok, y creo que esa generalización o esa nominalización que hacemos de las pymes hace que generemos una brecha de que en lugar de que veamos a la persona sus competencias y sus incompetencias, pues entonces quedamos hay una brecha, hay una que tendríamos que cerrar. ¿Tú qué opinas de eso? De que se le llama, es que tú eres pyme, no sé qué, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo coincido en esa parte. Creo que cuando estamos hablando de que yo tengo una empresa, tengo una pyme, de alguna manera sirve para ser otro, la pyme es otra y yo no soy independiente de la pyme, ¿no? Y creo que sí, es claro que para la parte la parte legal, la parte financiera, la parte retorno de inversión, claro, es una entidad, una unidad económica independiente. Sin embargo, esa pyme es un sistema que funciona gracias a las personas que están detrás. Y creo que es un reflejo. La empresa o la pyme o la persona que está, el profesional que se lanzó como freelancer, por ejemplo, y que está brindando unos servicios, es un reflejo primero del ser que está atrás. Y creo que justamente esta despersonalización, José, es la que nos lleva a tener muchos vicios, a tener muchas creencias que no permiten que avancemos y que tomemos decisiones primero basadas en las personas que puedan transformar la manera en la que estamos generando o haciendo negocios las empresas. Entonces, ¿hay una brecha? Claro que sí. Y creo que es un tema también de alguna manera de hacer conciencia de ello,
Ujú. No somos conscientes. De hecho, las prácticas que vemos en los empresarios, en los empresarios me estoy refiriendo a pequeñas y medianas empresas, porque claramente las empresas grandes ya son institucionalizadas y ahí también hay una brecha, pero es distinta, ¿no? Pero si estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, el entender que primero como dueño de empresa soy yo y mi empresa va a ser el reflejo de cómo yo me esté estructurando, por ejemplo, Ujú. o esté manejando el liderazgo o esté manejando las emociones, eso permite hacer empresas mucho más conscientes, porque el ser está consciente. Y creo que si pudiéramos hablar más de este tema, y con mucho mayor profundidad, creo que pudiéramos evitar muchos problemas en las pymes, muchos, porque haríamos consciente primero al empresario, oye, tú eres el que estás generando la problemática en tu empresa, pero tienes que mirarte en el espejo tuyo, el personal, para que puedas luego ya ver eso qué repercusiones tiene a nivel empresarial. Nos evitaríamos mucha problemática y seríamos seres más conscientes además. No, y fíjate que, por ejemplo, hay ocasiones que yo luego les digo de broma, como tenemos los ojos y los oídos, están como para ver hacia afuera y para escuchar, o más bien para oír lo que se dice allá afuera, pero no los tenemos para adentro y hay que aprender a ver para adentro, para darnos cuenta, para ser conscientes del Claro. impacto que causamos con lo que decimos, con la manera en que actuamos. Hay ocasiones que se lastima a una persona y ni nos percatamos porque no lo vemos. Ujú, ujú. Los multiplicamos como si fueran nebulosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que la persona se está incomodando y no se Claro, registra eso. O claro. tampoco tenemos esa conciencia para registrar lo que nos está pasando. Entonces no tenemos autoconciencia. Y creo que no nada más le pasa a los de pymes, a la gente en general, eso es lo que venimos trabajando, ayudándoles e insistiendo que tengan la oportunidad de darse chance de conocerse, porque el autoconocerse les va a permitir vivir mejor, ser más Totalmente. exitosos, amar mejor a su familia, porque al final haces una empresa para que sí, es una parte egoica linda, el ego lindo, donde Ujú, yo soy capaz de desarrollar y hacer cosas, de construir cosas, y me siento exacto. orgullosa, o mi familia también. Pero hay otra parte donde me pierdo. Es ahí cuando ya se me pierde la brújula, pues ya me dejo de dar cuenta de lo que me pasa y cómo impacta a los demás y cómo trueno a veces la empresa, ¿no? Claro, claro. Bien, ¿cuáles son los caminos para evolucionar? ¿Qué es lo que tú sugieres para las personas que tienen pymes? Personas con pyme, no a las pymes. Es como, Eso deberíamos de personas con pymes, me sí, encanta. es que fíjate que esto me recuerda Sí, a claro. en una ocasión que fui a una escuela a dar una plática, entonces era una escuela que estaba en la Narvarte, donde iban jovencitos que ya habían sido corridos de muchas escuelas. Y cuando llegué con los papás, me dicen, no, es que yo tengo un hijo problema, tengo un hijo problema. Digo, ¿cómo se llama tu hijo? A ver, o dime el nombre del problema, porque a lo mejor así se llama tu hijo. Digo, ¿se dan cuenta de lo que hace? Es decir, cuando nosotros, el poder del lenguaje, cuando nosotros declaramos, y más el poder del lenguaje materno, ¿no? Claro, Cuando nosotros declaramos algo en nuestros hijos o en nuestros colaboradores, no nos damos cuenta justo de eso, que tenemos mucho punch, a veces mucho impacto en las personas que nos admiran, nos quieren o nos temen, pero exacto. tenemos impacto. Entonces, yo creo que eso es importante que quienes tienen una pyme o que trabajan de manera independiente como coaches, consultores, que también se miren desde ese ángulo. Claro. ¿Y cuál es el camino para evolucionar en eso? Tania, ¿tú qué sugieres? Tú que has tenido tanto contacto y que Partum se dedica a apoyar a empresas pymes, a las personas que tienen una empresa de ese tamaño. Ok. Mira, José, yo me enfocaría en tres temas, ¿sale? Y seguro que lo podemos complementar con muchos más. Ujú. Pero primero partiría de lo que acabamos de decir en esta conversación. El punto de ser consciente y de empezar con un proceso de autoconocimiento, yo creo que es fundamental, sobre todo por el momento que estamos viviendo.
como estamos reaccionando hoy, no era lo mismo que hace un año y seguramente no va a ser igual que mañana, ¿no? Lo que hemos platicado mucho acerca del momento presente. Entonces, si yo no empiezo a desarrollar competencias de autoconocimiento que me permitan gestionar primero mejor mis emociones y después lo que platicamos, entender por qué tomo decisiones como las tomo, qué parte del cerebro es mi dominante y en ese sentido, por qué en el pasado actué de esa manera y si ese actuar me va a funcionar para las decisiones que tengo que tomar hoy. Eso es fundamental y creo que es una de las principales la principal conciencia que tienen que hacer las personas con pymes, porque cuando haces eso, dejas el primer resultado, más allá que hay un autoconocimiento, es que dejas de echarle la culpa a los demás o echarle la culpa a tu empresa y te empiezas a ver tú. Y en esa apertura va a poder existir flexibilidad de poder resolver de mejores ideas, de otros negocios, de otras alianzas, de otras sociedades. Pero en tanto no hagas eso, te vas a mantener estático en lo que siempre has estado. Entonces, esa para mí sería la primera recomendación. La segunda, y en esa misma línea, tiene que ver con acercarte a expertos, el tener la capacidad de entender que si hay ciertas cosas o ciertas competencias que requieren que alguien te ayude a desarrollar. Yo estoy hablando de mentores, si quiere, estoy hablando de coaches también, pero también estoy hablando de expertos para que le hagan un análisis a tu empresa y te digan, oye, tu empresa un diagnóstico está así, 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 y que tú lo tomes con toda seriedad para poder hacer cambios, y de ahí partir. Ese sería el segundo camino también, es Claro. acércate a expertos, no solamente para ti, mentores, sino también acércate a expertos para atender las problemáticas más graves o más importantes en tu pyme. Claro. Hay que estar flexibles a eso. Y la tercera, pues yo creo que lo que platicábamos hace rato, la parte de la colaboración, es fundamental. El buscar colaborar no solamente en comunidades de tu industria, sino de otras industrias, puede hacer una diferencia en este camino de transformación que estamos viviendo las personas y las pymes. Entonces, hombre, a lo mejor me voy a una comunidad de aeronáutica, oye, pero yo me dedico a la salud. Tú no sabes qué maravillas y qué bellezas puedes tomar de ahí, o qué amistad, o qué proyectos en común, o qué complementariedad puedes encontrar estando abierto y sobre todo siendo respetuosos de la manera de hacer negocio, de hacer empresa, de ser personas de otras personas. Yo diría que esos tres caminos pueden ser una base, no son todos, pero sí una base para poder evolucionar lo que estamos haciendo hoy en día. Sí, y fíjate que tal vez agregaría yo otra que tiene que ver con trabajo social. O sea, Claro. contribuir para reconstruir el tejido social, que ya sabes que yo ando peleando con eso. Yo quiero Y que reconstruir. lo vamos a hacer, José. Sí, vamos a hacer. Entonces, a mí me parece que una labor social, ayudar a las personas y que de verdad, digo, no me pagan por eso, pero quienes tengan un iPhone, métanse a Clubhouse. Van a encontrar muchísimas personas, van a conocer a mucha gente y encuentra uno eco con esos sueños, con esos ideales, pero también encuentra la posibilidad de relaciones comerciales. Claro. Entonces, ir a esos lugares, a esos escenarios, porque a mí me está gustando mucho Clubhouse porque las redes sociales como que nos separaron, entonces es nada más en una sola dirección yo mando y el otro no me contesta, pero pueden contestar en TikTok o eso, pero no, y acá estamos en audio y estamos interactuando, tú también estás ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. de verdad Es una que belleza. yo creo que se los recomendaría también para que de ahí, ya sea que por este camino vayan a hacer un trabajo social, un aporte social, una que tenga que ver con el amor, con la compasión, porque eso nos regenera a nosotros también. Claro. Pero por otro lado, puede ser aquí o con otra comunidad. Hay tanto que hacer que no nos acabamos el mundo, donde quieran Exactamente. meterse. Y si quieren tirar su mochila o agarrar su mochila y vámonos,
andar un rato al mundo, quienes tengan chance, háganlo, porque de verdad que hay ocasiones que uno se arrepiente de haber dejado pasar el tiempo y no haber hecho cosas que le hubieran gustado, ¿no? Claro, Y creo que esto nos da la oportunidad, pero coincido contigo que no siempre es para todos la independencia, pues si no, ¿quién va a trabajar en nuestras empresas? A ver, si todos quieren exactamente. ser emprendedores, entonces ¿a quién voy a contratar en mi empresa o en tu empresa? ¿De acuerdo? Y Y hay hay que que ser muy respetarlos a los conscientes. empleados. Ujú. Claro, y nosotros ser conscientes también de eso, porque es una decisión de vida, realmente, totalmente. Sí, oye, Tania, pues ya llevamos un buen rato y ha estado padrísimo, pero Sí, a ver, antes de despedirnos, porque yo creo que esto da, siempre que nos ponemos a platicar tú y yo, da para pensar para otra. mucho, Sí, para mucho. porque también digo, estás en lo de Woman, eres muy, muy cercana para otros proyectos, pero eso lo vamos a dejar para, como dicen en el sureste, para mí después, ¿no? Exacto. Vamos a dejar. Qué belleza. Entonces, vamos a cerrar en esta ocasión. Nos encantaría seguir con ustedes, pero también los videos que tardan tanto, luego tardamos muchas horas en subirlos a YouTube, como ven, o que se queden bien, ¿no? A editarlos, etcétera. Entonces, en el afán de darles un buen contenido y que sea rico para ustedes, pues por ahora lo vamos a cerrar, pero no sin antes retirarnos con un mensaje de Tania. Tania, ¿qué le quieres decir a la audiencia? Mm, qué les diría? Pues, ay, José, yo creo que de las charlas de la charla que tuvimos, lo que me gustaría transmitirles es que estamos en un momento precioso para poder transformarnos y para poder evolucionar. Desde la perspectiva personal, por supuesto, desde el ser conscientes de que somos mucho más que nuestra profesión, que nuestra pyme, que ese es lo que queríamos aterrizar hoy. Ujú, No es la pyme, es la persona. Y sí, después no es la persona, es el ser. ujú, Entonces, estamos en un momento hermoso para poder hacer eso y que vale la pena y que hay que hacer conciencia de qué es lo que nosotros vamos a hacer por nosotros mismos primero para después poder transmitirlo hacia afuera y poder sembrar esa semillita que ayude a tener una trascendencia, porque se vale hablar de trascendencia y se vale hablar de servicio y se vale hablar también de prosperidad y de colaboración y justamente en este momento que estamos tú y yo aquí es por eso, es porque nos une esa energía, ese amor, esa pasión por ser lo que somos y transmitirlo y en ese transmitir crear valor. Eso es a lo que yo los invito a reflexionar y después de reflexionar a hacer, porque si no hacemos, hagamos. claro. No, eso me encanta porque de verdad hay pues, algunas personas que hacen recomendaciones como transfórmate, desaprende y, no sé qué, y la gente se queda, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí Tania fue muy clara y nos dio pusimos 4 cosas. La primera es el autoconocimiento. Si no te conoces, uno cree que sí, pero en realidad no, no es cierto. Nos descubrimos. Entonces, el autoconocimiento. El otro, decías, la conciencia de ver cómo impactamos a los demás, ¿cierto? El Exacto. tercero, buscar a los expertos, rodearnos de gente que nos enseñe, porque no sabemos, muchas cosas no sabemos. La pandemia nos agarró y nos descubrió ignorantes más de lo que creíamos. Eso ya es un autodescubrimiento. Y la última es hacer contribución social. Y se puede hacer con contenidos y demás, pero por favor, yo sí voy a agregar uno así de salida. Usen lenguaje positivo. No digo que se vayan al club de los optimistas y que todo es maravilloso y que estén en un espacio de pronoia donde el Dios me va a salvar y todo, o el gobierno me va a rescatar. No, no, no. Sino de ese optimismo realista que nos permite hacernos cargo y tomar acción porque si no tomamos acción, esto no pasa, mis queridos y queridas. Así que, pues, Tania, eres un amor, gracias por estar aquí. Gracias, José. Te Y quiero un montón, José. yo también a ti, yo también a ti. Y bueno, con mucho cariño para ustedes, estuvimos aquí conversando, Tania Tamara Núñez, que ella tiene Partum, les ayuda para si tienes una pyme, estás buscando financiamiento, ella es la experta en todo eso y tiene muchas redes de colaboración. Búsquela, de verdad. Les vamos a dejar el vínculo aquí en nuestras redes.
Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Que tengan linda vida.